Bueno, muy buenos días nuevamente cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Súbele el volumen a tu dispositivo para que me puedas escuchar un poquito más. Bien, bienvenidos a la clase entonces del día de hoy. Hoy vamos a trabajar en relación a las bases de datos. Entonces vamos a continuar nuevamente con estos temas. Voy a compartir pantalla. Muy bien, muy buenos días. Estamos nuevamente en una sesión más de la serie de creación de bases de datos a través del programa Microsoft Access. Entonces, para eso vamos a ir al programa. Vamos a abrir el programa de las bases de datos y vamos a empezar a estructurar una base de datos. ¿Cómo se estructura una base de datos en Access? Eso es lo que vamos a aprender a desarrollar el día de hoy en esta sesión. ¿Sí? En esta sesión vamos a aprender entonces a crear una base de datos en el programa de Microsoft Access, que es uno de los programas de la suite de Office, una suite. El Access solo viene incorporado en versiones completas del Office, por eso tenemos que ser ahí sí que cuidadosos en seleccionar el sistema, el paquete de oficina que sea completo para que ya no lo podamos trabajar. Entonces aquí vamos a ir a seleccionar. Yo estoy en la versión 2007, que es una de las versiones más básicas del Office, pero que nos permite crear e interactuar con bases de datos. Entonces vamos a empezar acá y vamos a decir crear una base de datos en blanco. Este sería el primer paso. Aquí le coloco el nombre a mi base de datos y aquí vamos a ponerle ejemplo colegio, así le vamos a poner, y selecciono el menú crear. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor, estimados estudiantes? ¿Me confirman? Sí, muy bien, ok. Entonces, cuando uno entra al programa de Access, nos aparece este menú de opciones. En este menú o en estas opciones que vemos en pantalla, yo tengo que venir y definir los componentes básicos de una base de datos. Los componentes básicos de una base de datos son sus tablas, que las tablas va a albergar lo que son los campos. Son la información que pertenece a un mismo sujeto. Campos y registros, y los registros es la información que suministramos a los campos. Los campos se clasifican de diferentes tipos. Están los tipos numéricos, están los tipos alfanuméricos, están los autonuméricos, moneda, ¿sí? Texto ampliado, o en otras versiones se le llaman memo. Está también objeto OLE para insertar un objeto dentro de las bases de datos, como una imagen, etcétera, o un archivo. Bien, entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es armar una base de datos. Entonces, partiendo de sus tablas. Entonces cuando yo arranco Access, me tira así, ya me genera una tabla de primero, y entonces yo le voy a decir acá a la tabla 1, botón derecho del mouse, vista diseño, y le voy a poner el nombre a la tabla. Me dice que le defina el nombre a la tabla número 1. Yo le voy a poner de nombre a mi tabla, por ejemplo, datos personales. Entonces, porque voy a almacenar datos personales. ¿De qué? Bueno, vamos a hacer una base de datos para un colegio, que es lo más, un ejemplo más entendible, sencillo, ¿verdad? Porque como ustedes están en un colegio, lo van a poder relacionar fácilmente. La semana pasada platicábamos sobre los campos primarios o los determinantes. Esto se refiere a campos que
que durante el programa no cambia su valor, que son únicos los valores de esos campos y que esos datos no pueden repetirse en ninguna otra tabla. Entonces, por ejemplo, en los datos personales de los alumnos, ¿qué dato es único de los alumnos y que no se repite en ningún otro? Ahora, los nombres no pueden ser porque hay nombres homónimos, ¿verdad? Hay un Esteban, hay dos Esteban, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, hay un dato que no se repite en el, digamos, en la información de los estudiantes, es el número de carnet, porque cada estudiante tiene su propio número de carnet y ese no lo puede tener nadie más. Entonces yo puedo decir número de cliente, ¿sí? Número de cliente. Entonces este va a ser, digamos, el campo que va a tener la llavecita. Aquí le puedo poner, miren, la llave, aquí se la puedo quitar, acá se la puedo poner, ¿sí? a esta fila. Y el tipo de campo o el tipo de dato que va a almacenar esta tabla va a ser autonumérico. Entonces acá voy a seleccionar autonumérico, describo ese campo que va a almacenar ese campo y acá yo voy a colocar generando acá número de carnet del estudiante. Entonces aquí no sería I de cliente, sino número de carnet, ¿verdad? Entonces selecciono el número de carnet del estudiante. Ahora, ¿qué otro dato pertenece a la tabla datos personales del estudiante? Entonces aquí le vamos a poner nombres. Y vamos a definir que ese tipo de campo sea texto. Texto almacena hasta 625 caracteres, ¿verdad? En este caso vamos a decirle acá en la descripción, ingrese nombres del estudiante. Ingrese el nombre del estudiante. Acá vamos a poner apellidos. Y aquí vamos a decir texto también, ingrese apellidos del estudiante, ¿sí? Apellidos del estudiante. Luego aquí vamos a poner dirección, vamos a ponerlo texto. Texto, recuérdense que almacena valores alfanuméricos, letras y números, almacena esto. Eso almacena letras y números. Entonces ahora vamos a poner acá, ingrese dirección del estudiante. Aquí vamos a poner edad. Aquí vamos a ponerlo numérico porque son números. Y aquí vamos a poner ingrese edad del estudiante. Ingrese edad del estudiante. Perdón. Entonces vamos a poner acá sexo. El sexo del estudiante. Ok, aquí vamos a detenernos un poquito y en sexo del estudiante vamos a poner un campo. Primero texto, ¿verdad? Y luego asistente para búsquedas. Y vamos a poner un valor desplegable, ¿sí? Un valor desplegable. Entonces aquí vamos a poner que aquí dice, miren, escribiré los valores que desee. Y acá dice número, va a estar un número de columna 1 y aquí yo voy a decir, por ejemplo, sexo masculino, sexo femenino. Siguiente. Y ahora dice etiqueta desea para la
usar para la columna de búsqueda sexo. Permitir varios valores. Desea almacenar varios valores para esta búsqueda. A ver, esto, sí. Siguiente, finalizar. Entonces ahí vamos a poder ingresar diferentes valores para la búsqueda. Pero por si se nos olvidó algo, lo podemos agregar, porque si no, solo esos dos valores deja fijo ahí y ya no los permite modificar. ¿Podría repetir? Con mucho gusto. Entonces, ustedes ven acá, texto, asistente para búsqueda. Aquí dice si puedo ingresar los valores por medio de una columna, por medio de una tabla o una consulta. Entonces yo voy a indicarle a la máquina que voy a escribir los valores que deseo incluir en ese listado. En una sola columna voy a escribir acá masculino, por ejemplo. Aquí vamos a poner femenino. Siguiente, y le damos permitir varios valores para que yo pueda agregar varios valores, porque si no solo me va a dejar ¿cómo se dice? Solamente esos dos valores. Finalizar, y ahora voy a colocar acá ingrese sexo del alumno o sexo del estudiante. Muy bien. Disculpe. Ajá. Se me trabó el acceso y se me cerró. Vaya, pero ahorita pon atención y luego lo haces. Luego aquí vamos a poner grado. Vamos a poner acá asistente para búsquedas. Escribiré los valores que desee y voy a poner ¿qué grados? Vamos a poner primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces aquí tengo ya digamos 6 valores. Siguiente, permitir varios valores, finalizar. Entonces aquí sería ingrese grado del estudiante. Ahora vamos con las carreras. ¿Qué carreras? Texto, asistente para búsquedas, escribiré los valores que desee. Siguiente, y ahora voy a exponer aquí las carreras. ¿Qué carreras? Podría ser bachillerato en CCL, en ciencias y letras, bachillerato en ciencias y letras, bachillerato en ciencias y letras, con orientación en computación. Vamos a poner aquí perito contador, con orientación en computación, con orientación en computación. Aquí sería, y por último bachillerato en turismo. Entonces le damos siguiente, permitir varios valores, finalizar. Entonces aquí vamos a poner ingrese carrera del estudiante. Muy bien, entonces tengo grado, carrera, jornada, asistente para búsquedas, y las jornadas pueden ser, escribiré los valores que desee, matutina, vespertina,
y plan fin de semana. Plan fin de semana. Plan fin de semana. Aquí sería despertar. Siguiente, permitir los valores que desee y finalizar. Entonces sería ingrese jornada del estudiante. Y aquí sería por último ciclo escolar. Ciclo escolar. Igual aquí podemos poner un asistente para búsqueda. Vamos a incluir unos años más, escribir los valores que desee y vamos a poner 2021, 2022 y así sucesivamente, 2023. Siguiente, permitir varios valores, finalizar, ingrese ciclo escolar. Entonces, en esta parte, aquí ya estoy definiendo la base de datos, ¿verdad? La estructura de la base de datos por medio de una tabla y campo. Entonces, cada campo, observe, tiene sus características generales acá, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver las características de cada campo, el formato, todo, cómo vamos a estar trabajando con esta parte de, en este caso, de los textos. Muy bien, entonces antes de empezar a hacer la otra tabla, vamos a continuar grabando acá. Entonces, como nos habíamos quedado en la última tabla de datos personales, ahora creamos esta nueva tabla que se llama control de pagos. En la tabla control de pagos definimos los siguientes campos. Un campo primario, nuevamente, que no se repite, dato que no se debe repetir, como en este caso es el número de recibo, lo generé automáticamente y lo describí. Describí dos formas de pago, porque en este recibo se van a almacenar dos pagos. Entonces digo, monto del pago 1, descripción del pago 1, monto del pago 2, descripción del pago 2. Lo que son montos son monedas y las descripciones son textos. Las formas de pago son asistentes para búsquedas, que va a buscar efectivo, cheque, depósito, ¿verdad? Y en nombre, el número de boleta numérico, nombre del que asiste en el colegio, y lo más importante, colocar un campo que esté en otra tabla que me va a servir para relacionarlo. O sea, es como volver a colocar la llave acá, pero solo como referencia para que la máquina o el sistema sepa qué campo es el que con qué otra tabla se va a relacionar. El control de pagos obviamente va relacionado a datos personales, ¿verdad? En este caso, para saber quién ha hecho el pago de ese recibo. Muy bien, entonces después de haber descrito eso, por favor proceden a elaborar esta tabla. Procedemos entonces, estimados estudiantes, Bien, entonces en la última parte vamos a ir al paso a paso de cómo crear una relación. El objetivo de la relación es porque hay una de las reglas es que la información debe estar separada por tablas y debe de haber relaciones. Esas son las normas de trabajo de bases de datos en Access. Entonces yo voy a ir al paso a paso para explicarles nuevamente cómo se crea una relación. Entonces voy aquí a herramienta de bases de datos, relaciones, me aparecen los dos, esta tablita para que yo defina qué tablas quiero relacionar. En este caso quiero relacionar la tabla datos personales y la tabla control de pagos y le digo cerrar. Entonces selecciono en este caso, por ejemplo, qué campos se relacionan con, o sea, ¿cómo hago la relación entre las tablas? Pues lo hago a través de los campos, definiendo el campo primario número de carnet con el campo externo número de carnet, que lo puse como referencia en la otra tabla, para que yo le indique a la máquina qué campos son los que se van a relacionar. Le voy a decir exigir integridad. Ojo con esto.
Únicamente va a haber integridad referencial si los dos campos son del mismo tipo. Si estos son son numéricos, los dos tienen que ser numéricos. Ahora, esta es una relación de 1 a varios. Y aquí dice tipo de combinación. Dice todas las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Eso es bien importante, este tipo de relación que estoy creando, ¿verdad? Ahora le digo crear y ahí ya tenemos la relación definida, ¿verdad? Entonces la clase de hoy sería hasta este punto, estimados estudiantes, hasta